buenos días, mis queridos radioyentes. Bienvenidos nuevamente a este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tus hijos, en esta hora te imploramos que tú nos asista al presentar tu palabra. Ayúdanos, oh Padre, a vivir vidas santas delante de ti. Bendice a todo tu pueblo, donde quiera que esté. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El teléfono a llamar es el 1-800-769-2150. Una llamada gratis para ustedes, 1-800-769-2150, y pueden llamarnos en horas de oficina de lunes a jueves de 9 a 5 de la tarde y los viernes de 9 a 12 del día. Para aquellos que quieran escribirnos, pueden hacerlo al Evangelio Eterno, P.O. Box o P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Vamos a estar ofreciendo hoy la última advertencia para la tierra. Es un estudio que hemos publicado a través de los periódicos nacionalmente, en otros países también, tanto en inglés como en español. Así que pueden llamarnos al 1-800-769-2150 y pedir su literatura completamente gratis. También para los hermanos de la fe adventista pueden llamar o escribir solicitando gratuitamente el Heraldo del Evangelio Eterno. Es una publicación que hacemos mensualmente y la mandamos a través de toda la nación del continente norteamericano. Dios les bendiga. Vamos a seguir. Hoy tengo conmigo acá en los estudios de La Voz del Evangelio Eterno al hermano Ramses, a mi hermano Rody también, y bienvenidos ambos acá a los micrófonos. Gracias. Yo quería introducir hoy uno de los profetas que se llaman en teología, los teólogos le llaman uno de esos profetas menores, pero aunque es llamado un profeta menor y es corto, es un libro únicamente de 3 capítulos, pero como su ministerio se desarrolló precisamente en un tiempo muy similar al nuestro, a mí me llama la atención y hay mucho paralelo entre ese profeta como en otros que hemos estudiado hasta acá, y es el profeta HABACUC. Los colocamos ahí en los 620, 625 antes de Cristo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué era lo que estaba en la víspera? ¿Qué era lo que se veía venir en ese tiempo? Había un imperio muy poderoso en la tierra, un imperio pagano, por un lado, y por otro lado, Judá, Jerusalén, el pueblo que Dios había levantado, había caído en una profunda apostasía en esos tiempos, de mucha, y eso lo que vamos a ver en el profeta HABACUC. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál era ese imperio? Rody. Babilonia estaba ya aflorando, Babilonia. Y se venía ya viendo su crecimiento y su determinación a conquistar el mundo. Conquistar el mundo conocido. O sea, para el pueblo de Dios en aquel entonces tendría que la única protección que contaban era con la fidelidad a Dios. Y según vamos a analizar en este libro, eso se había puesto bien lejos del ideal que Dios tenía para su pueblo en ese entonces. Esa es la pregunta que le voy a hacer a Ramses. ¿Cómo se estaba viviendo en Judá? ¿Estaban viviendo ellos a la altura que Dios pedía? No, evidentemente el pueblo judío, que ya quedaba la tribu de Judá para ese tiempo, ellos estaban en una gran apostasía y estaban en una gran iniquidad. Por esa razón el Señor, en su misericordia, antes de derramar sus juicios sobre esta nación impenitente, Él envió primeramente al profeta Isaías, y ellos por supuesto hicieron caso omiso a las profecías que el profeta Isaías y amonestaciones les también. amonestó, claro, con que Jeremías sí. También. Y también con Jeremías. Y Ezequiel. Y de hecho, el profeta Jeremías, Dios le mandó una profecía
que pudiéramos decir la profecía más exacta en cuanto a tiempo, en cuanto a nombres, y el Señor les dijo que voy a mandar a mi siervo Nabucodonosor para llevarlos cautivos a Babilonia por 70 años. Hasta les dijo el número de años que ellos iban a estar cautivos en Babilonia. Sí. Sin embargo, ¿cambiaron ellos? De ninguna manera. Por esa razón, el Señor, más tarde, en el libro del profeta Daniel, vemos nosotros, en Daniel capítulo 1, en el tercer año del reinado del rey Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Claro que sí. O sea, que se cumplió al pie de la letra lo que Dios había profetizado, o los profetas, instrumentos de Dios, ¿no? Fíjense que los profetas, en general, traen mensajes de Dios al pueblo. Pero este profeta HABACUC, vamos a ver que más bien él empieza a preguntarle, a quejarse delante de Dios. ¿Por qué se quejaba él? Antes de que empecemos a leer ese pequeño libro o analizarlo, porque vamos a ver, mis amigos Radio Escucha, que tal como dice la Biblia, la historia se repite. Allá en Eclesiastés 1:9, 3:15, dice, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que ya ha pasado, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver aquí. No había cambiado. Judá debió haber aprendido de las 10 tribus del norte, o sea, la parte que se llama en la Biblia de Israel, las tribus del norte, porque ya ellos habían también caído en gran apostasía, se habían mezclado con los paganos, y Dios permitió que los asirios viniesen y lo arrasaran, pero no aprendieron el pueblo de Judá. La pregunta que debemos tirar al aire hoy es, ¿habremos nosotros aprendido? ¿Podemos nosotros aprender de la historia? ¿O es que nosotros a veces, sin darnos cuenta, caemos en los mismos errores, en la misma liviandad espiritual? Porque fíjense, todos estos pueblos que estamos mencionando, tanto las 10 tribus del norte, como la tribu de Judá y Benjamín, media tribu de Benjamín, eran muy religiosos. Hoy podemos decir, pero mire, pastor, hay miles de iglesias por donde quiera. ¿Es cierto o no es cierto, Rody? Sí, así. Hay un montón de iglesias pero por donde quiera. Tristemente está repitiendo la historia del pueblo de Dios. Sí, así mismo, a través de la historia. Y fíjense que HABACUC, entonces, en vez de traer un mensaje directamente, y sí lo va a traer, lo trajo al mensaje, pero su primera preocupación del profeta era que él comienza a quejarse delante del Señor. ¿Por qué? Y vamos a leerlo más adelante también. Porque él se quejaba. Él veía injusticia, veía mucha violencia, veía maldad en su propio país de Judá, en su propio territorio. Veía que ellos estaban más bien imitando a las naciones paganas. No, tomen nota ahí. Tomen nota, Radio Escucha. Estaban imitando a las naciones paganas. Vamos a ver si el cristianismo nominal no ha caído en los mismos errores. Aún el pueblo que Dios levantó para este tiempo, para que fuese el atalaya, la luz que alumbrara al mundo, también muchas veces se ha dejado dominar o dirigir más bien por la política prevaleciente. O sea, ha dejado llevar por la corriente. Por la corriente popular, por haberse precisamente mezclado y haberse unido con el mundo. Con el mundo. Claro, y para querer quedar bien con todo el mundo. Y hermanos y amigos, no podemos quedar bien con Dios y también con Satanás. Dios es un Dios celoso. De hecho, el primer mandamiento de los 10 es ese: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y Él quiere que seamos un pueblo consagrado para Él nomás, no que tener un corazón dividido. Bueno, querías aquí comentar un poquito más esta nota y vamos a entrar. Yo sé que ambos de ustedes dos, como estudiantes de la Biblia, conmigo vamos a poder ir digerir, analizar estos versículos aquí. Es interesante. Por eso a mí me emociono al leer este libro, porque veo un espejo aquí y debemos prestar atención. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado como el profeta HABACUC? Decimos, pero ¿hasta cuándo Dios no va a intervenir? Hemos visto en estos últimos años cómo los países, incluyendo Norteamérica, de donde se está transmitiendo este programa para varias emisoras,
Suprema Corte de la tierra, de la nación, ha dictaminado que a un hombre con hombre, eso es legal casarse. Mujeres con mujeres. Yo nunca, ni siquiera soñé. Yo decía, pero Dios todavía permite. Y todavía no vienen los juicios de Dios a la tierra. Sí, estamos escuchando por ahí grandes terremotos, grandes huracanadas, grandes violencias creadas por el hombre en la naturaleza. Satanás también haciendo de la suya y Dios permitiendo que esos caos, desastres, violencias, iniquidades se sigan expandiendo sobre la tierra. Pero ¿sabe una cosa? Dios está tomando nota. Podemos estar seguros de eso. HABACUC no entendía eso a lo primero. Quizás nosotros tampoco lo podemos entender. Dios aparentemente permanece silencio delante de todas estas multitudes de abominaciones que se llevan a cabo a través de la tierra. Pero déjeme decirle, HABACUC recibió una contestación de parte de Jehová, y nosotros también la podemos recibir a través de su palabra. HABACUC presentó su inquietud a Dios. Nosotros también debemos hacer lo mismo, traer nuestras inquietudes, nuestras interrogantes a Dios y a través de su palabra, del estudio de su palabra. Dios le contestó, quizás no de la forma que HABACUC esperaba. Dios le dice sí. Al fin Dios le contesta después que el profeta ora. Dice, sí, yo te voy a contestar lo que yo voy a hacer. Yo estoy de acuerdo contigo, HABACUC. Hay mucha violencia, hay mucha abominación, hay mucha iniquidad. El mismo pueblo que yo levanté se ha ido tras dioses ajenos. El mismo Dios que yo levanté ha querido imitar a las naciones vecinas. El mismo pueblo que yo levanté se ha ido transgresiones. Están transgrediendo los mandamientos. Pero ¿sabe una cosa? Por todo eso, yo voy a enviar. Y recuerden, cuando Dios en términos bíblicos habla de que le envía, es que Él permite. Dios le iba a enviar o permitir que un rey más malvado, un rey pagano, una nación malvada, que era la nación, como ustedes decían, Babilonia. Sí. Vaya, por eso, tanto la Babilonia antigua, literal, como la Babilonia mística que se presenta en Apocalipsis, son dos instituciones, dos poderes. Aquella en aquel entonces dominaba a través de la fuerza a las naciones, al mundo entero, como tú dijiste, mi hermano Rody. Pero la Babilonia moderna también ha dominado por la fuerza, pero usando a los reyes de la tierra y a los gobiernos, su influencia a través de los gobiernos. Sí, mi hermano Ramses, para yo continuar aquí el pequeño análisis, dime. Hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta, y es precisamente cómo el Señor actúa. El Señor en su misericordia, antes de ejecutar sus juicios o sus castigos, porque Dios castiga, antes de hacerlo, el Señor envía un mensaje a través de sus siervos, los profetas, para amonestar a su pueblo. Es como el padre de familia. El padre de familia, antes de aplicar el castigo al hijo, le advierte: te voy a castigar por lo que has hecho, ¿verdad? Por el mal que has hecho. De la misma manera, Dios también no se agrada de la iniquidad tan desbordante que hay hoy día. Por esa razón el Señor le envió profeta tras profeta para amonestar a su pueblo, y el pueblo hizo caso omiso a esas advertencias, hasta que el Señor le dijo al profeta Jeremías: voy a enviar a mi siervo, dice, a mi siervo Nabucodonosor. A pesar de que era un rey pagano, sin embargo, ¿por qué el Señor le dijo que era su siervo? Porque en ese momento le estaba sirviendo como un castigador para su propio pueblo. Esto es algo que a veces nosotros no lo logramos entender, pero ¿cómo es posible, siendo el pueblo de Dios, que un rey, en este caso un rey pagano, vaya a ser un siervo de Dios para castigar a su propio pueblo? Es por la iniquidad desbordante que había. Sí, ¿sabe una cosa, mi hermano Ramses? Y ustedes que nos escuchan ahí, eso fue precisamente la siguiente interrogante de HABACUC. ¿Cómo tú vas a usar a un rey pagano, una nación malvada como Babilonia, para castigar a nosotros que somos tu pueblo? Él no le entendía eso a Judá. Y una nación malvada a traerlo y a castigarnos. Así que HABACUC
empieza su libro quejándose. Vamos a estudiar eso aquí. Pero vamos a estudiar también en los términos del profeta HABACUC, los términos bíblicos, qué significa la palabra iniquidad. Vamos a entrar en eso después, en un minutito ya. También la violencia, porque las cosas espirituales hay que estudiarla o verla desde el punto de vista espiritual. Porque para el mundo secular, la palabra iniquidad puede estar muy limitada al término bíblico. ¿Ok? El término bíblico. Ok, entonces, vamos a ver, en la primera cosa que hablábamos aquí de HABACUC, vemos que los babilonios, entonces, violentamente, que eran orgullosos, eran paganos, se convirtió, como usted dijo, mi hermano Ramses, el siervo, el instrumento que Dios iba a usar para traerle castigo a Judá por sus abominaciones. Pero en sí, el propósito de Dios, ¿cuál era en sí? Bueno, pastor, yo veo aquí, eso es lo que quería intervenir. En todos estos castigos yo veo el propósito redentor de Dios. Amén. O sea, ¿qué Dios quería? ¿Y qué Dios quiere con los juicios que está permitiendo en este mundo? ¿Que haga la gente que la gente se vuelva a Él? O sea, Dios no permite juicio para destruir al ser humano. No. Dios lo que quiere es ver cómo llama al ser humano a que se arrepientan. Amén. O sea, yo veo en todos estos juicios la obra redentora de Dios. Amén. Lo que Dios quiere ver cómo salva. Y si leemos Apocalipsis capítulo 7, Dios dice, pónganle el sello, o sea, manda a los 4 ángeles que sabemos que son las calamidades que estamos esperando. Los 4 ángeles que están ahí deteniendo los vientos en Apocalipsis capítulo 7. Vemos 4 ángeles deteniendo allí los vientos que sabemos que son terremotos, destrucciones que están por venir a este mundo. Y que están llegando, pero mitigado con la misericordia de Dios todavía. Ahora, ¿qué dice el versículo en el capítulo 7? Dice, hasta que el número de los sellados sea que completo. O sea, ¿qué Dios quiere? Dios quiere con esos juicios ver si los seres humanos se despiertan y corren a Él. Amén. Y cambian su iniquidad, cambian su manera de actuar, que Amén. Si la siguen, entonces van a ser destruidos para siempre. Amén. Y Amén. Tristemente, la única forma de que el ser humano proceda al arrepentimiento, lamentablemente, tiene que ser a través de un juicio, a través de un castigo, cuando vienen los desastres naturales, que la gente entonces se lamenta, y es cuando se acuerdan de que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Dice la palabra de Dios precisamente eso, dice que porque los hombres no son castigados, dice que aumenta la maldad en la tierra. Es cierto. Hay un dicho muy popular en nuestros países latinos: nos acordamos de Dios cuando truena. O nos acordamos, hay otros dichos más populares por ahí, dicen, nos acordamos de Santa Bárbara o Santa que sea María o Altagracia cuando allá en México, Guadalupe, cuando los cielos están tronando, ¿no? Cuando vemos que comienzan a suceder cosas extrañas. Sí, y ahí es donde Satanás se aprovecha para engañar a la gente, porque no es que buscan a Dios de corazón, lo buscan por miedo. Y Dios no quiere, como un padre bueno, amante, como usted decía, Ramses, Él es un padre bueno que Él quiere corregirnos, Él quiere por amor a nosotros, y mi hermano Rody también lo ha hablado aquí y ahora. O sea, hermanos, y aún estas amonestaciones debemos siempre recordarle a nuestros amigos que no lo tomen como unas predicaciones que van en contra de nadie. No. Lejos esté de nosotros levantando en contra de ningún ser humano o de ninguna institución, pero sí las abominaciones, los engaños, los pecados, las iniquidades que Satanás ha introducido aún en cuerpos religiosos muy poderosos, tenemos que desenmascararla. ¿Por qué? Para que los hijos que Dios tiene ahí, dentro de esa, que están atados, están enceguecidos, puedan despertar y salir y al final ser parte de ese pueblo que Dios tiene, que quiere sellar para su vida eterna. Sí. Hablando de cómo el Señor actúa para despertar a su pueblo, lo que estábamos diciendo, aquí hay un versículo que pudiéramos mencionar, lo que está en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, hablando de la importancia del castigo de la iniquidad. Dice Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eso se cumplía en los días de HABACUC. Se cumplieron en los días antediluvianos. También vamos a ver cuando leamos allí, porque una de las preocupaciones de HABACUC era la tanta violencia que había.
Ahora yo pregunto a ustedes, ¿estamos viendo violencia hoy día? Y parece que Dios no está mirando. Y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo Dios va a permitir que estos grandes terroristas, grandes crímenes, abominaciones también? Óyeme, cuando vemos las noticias, casi a diario. Aún la permisividad que hay. Niños, mujeres, enterrándola viva o decapitándolo. Yo digo, ¿hasta cuándo, Dios? O la permisividad que se está viendo ahora con esto de la ley que se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, ¿dónde estamos llegando? Parece que Dios no está mirando eso. Pero sí. Pero está tomando nota. Recordemos que Dios lleva una copa, una medida. Sí. Cuando Abraham llegó allí, que estaba en la tierra de Canaán, Dios le dijo a Abraham, todavía los habitantes de aquí no han llenado la copa de la iniquidad, pero la van a llenar. Faltaban 400 años en el tiempo de Abraham, pero pasaron esos 400 años, llegó a la maldad y Dios le puso fin ¿a quién? A esa. Ahora, ¿cuántos años ya lleva esta nación? Y lleva este mundo pisoteando los mandamientos de Dios, pisoteando los principios de Dios, y parece que Dios está sin hacer nada. Así es. Pero sepamos que Dios que va a ponerle fin a esto, claro que sí. Mundo. Y por eso es que el Señor tiene que derramar su juicio, como estábamos hablando, es porque como el Señor permite tiempo para que los seres humanos se arrepientan, sin embargo, vemos que en tiempo de paz el ser humano no se arrepiente. Por eso es que el Señor tiene que enviar sus juicios a la tierra y, por supuesto, juicios mezclados con misericordia. Sí. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda despertar de la iniquidad, de todo lo que está haciendo. Bueno, y es ahí en donde justamente viene la gente y dice, ay, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué sucedió? ¿Por qué se me murió este ser querido? ¿Entiendes? Y fíjense, déjeme decirle, de acuerdo a las profecías, vamos a seguir viendo más terremotos, más huracanes. Lo dice Mateo 24. Más destrucciones, más epidemias, más abominaciones. Todo eso lo vamos a seguir viendo, tanto creado por el hombre como en la naturaleza. Pero otra vez, nuestro trabajo, nuestra labor es lanzarle al mundo el mensaje de misericordia para que puedan despertar como muchos están despertando. ¿Por qué no vayamos enseguida, después de esta corta introducción de este libro, hermoso libro de HABACUC? Vamos a leer los versículos 1 al 3. Por favor, léalo, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice: la profecía que vio el profeta HABACUC. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Otra vez, con perdón. Ustedes ven, este profeta es uno de los pocos profetas que en vez de traer un mensaje de Dios hacia el hombre, él se dirige a Dios enseguida por la preocupación que él tenía. Aquí lo vemos. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Está bien? Vamos a ver. Dice, okay. Aquí usted leyó. Una de las preocupaciones de él era ¿qué cosa? ¿Que él estaba viendo qué cosa? Veía iniquidad, violencia. Violencia estaba bien. Versículo 2, Ramses, por favor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantarán. Fíjense, aquí hay dos términos que vamos a tratar de ir desglosándolo usando la Biblia y la Biblia sola para ver qué es lo que en sí el profeta veía, cuál era la preocupación y la decisión de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que tomar la decisión de permitir que Babilonia viniese y lo destruyese en unos años después? Incendiara a Jerusalén, llevarse cautivo a la mayor parte de su pueblo, dejar solamente un pobre, a lo más pobre del país allí. Cuando leemos violencia, nos debe llegar a la memoria. ¿Sabe una cosa? Cuando el pecado entró al mundo, esa es otra de las preguntas que podemos hacernos, que mucha gente se hacen. Bueno, ¿por qué Dios? Y yo se lo voy a hacer a ustedes ahorita, en este momento. Cuando Dios, nuestro creador, vio que el pecado entró en el mundo con Adán y Eva, ¿por qué Dios no destruyó enseguida allí? Digamos, vamos a ir un poquito antes, digamos a Lucifer. Cuando él vio que Lucifer
allá en el cielo, pecó contra Jehová, se rebeló contra las ordenanzas de Dios, contra el orden que Dios tenía establecido. ¿Por qué Dios no destruyó allí mismo a Lucifer y simplemente creara a otro ángel de luz, como era el nombre de Lucifer? ¿Por qué no? Bueno, lo primero es que si lo hubiese hecho, quedaba Dios en una posición como que obligaba a sus criaturas, y Dios le da al ser humano, a todas sus criaturas, libre albedrío, la posibilidad de servirle y de no servirle. Amén. Lucifer se vira contra Dios y recordemos que hizo una campaña política en contra de Dios, mostrando que Dios era injusto. Ajá, que su gobierno, sus leyes eran injustas, eran autoritarias. Ajá. Y Dios, habían otros ángeles, y recordemos que dice la palabra de Dios que Satanás arrastró una tercera parte que la engañó, haciéndole creer eso. A millones y millones de ángeles. Que habían muchos ángeles que también podían haber sido engañados. Si Dios tomó esa postura arbitraria, ¿cuántos más hubieran dicho, es verdad, que Satanás tenía, o Lucifer tenía razón cuando estaba acosando a Dios? Hubiese quedado la duda. Hubiera quedado abierta una duda. Del amor del Padre. Entonces, esa es su escritura. ¿Qué pasó? Dios le dio tiempo. No hay cosa mejor para demostrar el carácter de una persona que el tiempo. El tiempo es nuestro mejor testigo. Yo le he dicho eso a mucha gente y es verdad. El tiempo, mis amigos, radioescucha, va a determinar quién usted es. Cuando vienen crisis a nuestras vidas, cuando vienen pruebas, ahí también donde se nos va a probar nuestro carácter. Cuando sigan viniendo los juicios de Dios sobre la tierra, mientras más esta apostasía sigue avanzando, mientras más el profeso mundo cristiano se va secularizando más, mientras más vemos la indiferencia religiosa, ahí es donde vamos a ir siendo probados. Si de verdad amamos a Dios. Muy bien la respuesta. Ahora, también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? La única forma de que los ángeles supieran verdaderamente cuál era el plan de Satanás era darle tiempo, no destruirlo en ese momento. Porque de hecho, por eso fue que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, primeramente con engaño. Pero no solamente los que se fueron con Satanás, sino los que quedaron en el cielo también quedaron así como con duda. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué? Porque no se conocía la maldad, no se conocía la iniquidad. No se conocía la consecuencia de usted rebelarse contra el Rey del Universo. El Rey del Universo. Las consecuencias de la desobediencia ante el Creador de los cielos y la tierra. Es cierto, Ramses y mi hermano Reyes, escucha, ahí, amigos. ¿Cómo se iba a conocer si no le daba tiempo a que se desarrollase el carácter de la rebelión? El carácter de esa rebelión. Muy bien. Entonces, lo podemos traer a la tierra. Fíjense, lo mismo podemos preguntarnos. Oye, y mucha gente se preguntan, y dice, pero ¿qué de malo tenía que Eva comiese de aquella fruta? ¿Qué de malo tenía eso? Sí, total, dice el mismo relato de Génesis, de la creación, que todo lo que Dios había creado era como. Era bueno. Bueno y en gran manera, mi hermano. Aquello era bueno. Así que no había maldad. No era. Y en aquel árbol no había ningún veneno. Esa fruta era buena. Pero, ¿qué era lo que estaba probando Dios? La obediencia. Siempre lo que Dios ha pedido de su pueblo es obediencia. La lealtad. Exactamente. Y eso es lo que siempre tratamos de exaltar aquí. No es que queremos ser legalistas, como muchos nos tildan por ahí, que somos, es que este pastor Pérez es un legalista ahí con la gente que tiene ahí en los programas radiales, en la televisión, son legalistas. No. Lo que le estamos diciendo, recordándole al mundo, estamos recordando tanto al mundo hispano como americano, es que Dios espera de sus criaturas, como esperaba de Lucifer, esperaba de esa tercera ángel, esperaba de Adán y Eva, esperaba de cada uno de sus criaturas, la obediencia, pero una obediencia en el cual nosotros ejerzamos nuestro libre albedrío. Muy bien, entonces venimos a Adán y Eva. Dios lo probó. No había ninguna diferencia entre ese árbol y los otros árboles. ¿Qué debemos recordar nosotros de eso?
Bueno, hay un día, ¿no? Ajá. Hay un día que de 24 horas que Dios lo estableció en la semana. Que eran iguales a los 6 días. Y Dios lo puso aparte. Sí, en el Génesis lo puso aparte. Aparentemente eran igual que los otros 6 días. Aparentemente. La única diferencia es que Dios, dice allí en Génesis, antes de el pecado entrar a la tierra, que Dios mismo lo apartó, lo bendijo y lo santificó. Ahora, pastor, la Biblia dice que cuando Satanás está ahí hablando con Eva, Eva le dice, el Satanás le dice a Eva, así que Dios dice que no pueden comer de todos los árboles. Y si leemos el relato bíblico, dice Eva, de todos podemos comer, pero del que está en el centro del huerto. O sea, la única diferencia que marcaba este árbol, según la Biblia, era el lugar donde estaba. Claro. Lo único que marca la diferencia entre todos los días es el lugar donde está el día. Que es el 7º día. Dice la Biblia que es el 7º día. Porque ahí dice, no, hay oídos religiosos o cristianos que dicen, no, yo le doy a Dios el primero. Porque Dios lo que pide es un día. No, Dios no pide un día. Dios pide su día. Sí, pero fíjese, aún he encontrado personas que han estudiado, han tenido cierto estudio y creen que el día domingo es el 7º día. Y yo le he tenido que decir, pues vamos a buscarlo aquí en el diccionario. Ahora no tenemos que buscar un diccionario, podemos hacer un Google, como le llama aquí, ir a la internet y podemos, primera de semana, domingo. O Sunday. En inglés, el Sunday. Día del sol. Ahora, recordemos que se le llama el domingo Día del Señor. Pero no es el día del Señor Jehová. Bueno, es día del Señor Sol. Es el día del Señor Sol. O sea, porque los paganos, si buscamos en la historia, los paganos le llamaban al domingo el día del Señor. Claro. Porque ellos le llamaban el Señor ¿a quién? Al sol. Sí, claro. El paganismo. Y ellos eran politeístas, por eso que dentro de esos dioses también adoraban al sol. Y nosotros estamos, precisamente, ahorita conversábamos que estamos bajo el calendario gregoriano. Claro que sí. Y los días cogieron los nombres de ¿qué? Del paganismo, que sabemos que la iglesia, la gran iglesia, o la iglesia grande, la popular, es una iglesia que cogió sus tradiciones ¿de dónde? Del paganismo. Del paganismo, claro. Y lo que esperamos es eso. Así mismo. Ahora, fíjense, algo interesante. Entonces, Dios siempre ha permitido que sus criaturas ejerzan su libre albedrío. ¿Para qué? Para probar nuestra obediencia a Él. Y por otro lado, vemos ese carácter de ese padre amoroso para con sus hijos. ¿Por qué digo esto? Desde que el pecado entra al mundo, ahí vemos enseguida, Caín, ¿qué fue lo que hizo? Caín mató a su hermano. Mata a su hermano. Ustedes pueden pensar en un pecado más grave. Eran los únicos que habían ahí en la tierra con su papá y su mamá. Y tener que Caín matar a su hermano, para mí, eso como que no tiene lógica. Porque, o sea, aquí empezamos a ver la consecuencia del pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de ley. Transgredir los mandamientos de Dios. Que eso es lo que Satanás... Hay tantos millones de queridos hermanos cristianos allá afuera que no me quieren entender eso. Ellos me dicen, no, que usted usa el legalismo. Es un legalista. No. Es que cuando entramos en la relación con el Padre, usamos el libre albedrío. Recibimos la gracia de Cristo, porque desde que entramos el pecado, ¿qué cosa? Desde que el pecado entró también la muerte. Y la muerte, por eso toditos morimos, ¿verdad? Pero Dios ideó un plan. Ese plan estaba vigente se puso vigente en los días de Adán y Eva, y ha pasado a todas las generaciones. Por eso HABACUC no entendía el por qué Dios primeramente veía tanta iniquidad, tanta violencia, y Dios como aparentemente estaba guardando silencio. Ahora, hermanos, pasaron unos 2000 años, más o menos, violencia en la tierra, por donde quiera, desde Caín hasta Noé. Y Dios levanta a Noé y le da un mensaje específico a Noé. Y le dice, ¿qué cosa? En 120 años, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a destruir la tierra. ¿Por qué Dios decidió destruir la tierra? Vamos a leerlo allá en Génesis capítulo 6, los versículos 5 al 14, porque aquí vamos a encontrar Cristo mismo usó esta experiencia de la humanidad con relación a la violencia, con relación al caos que se vivía en los días
antediluviano a nuestros días, en los días en que estaría por aparecer la segunda venida de Jesús. Vamos a ir allí. ¿Qué cosa dice Génesis? Empiecen, vamos a leer, ustedes léanse del 5 al 7, por favor. Vamos a ir leyendo 2 versículos cada uno. Vamos a ver. Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ok, ¿qué cosa? Ya habían pasado unos 2000 años, más o menos. ¿Y cómo se había multiplicado la maldad ya, mi hermano, allí? ¿Leía usted? ¿Cómo se había multiplicado? Se había llenado la tierra. La violencia. Parecía que todos los designios de los pensamientos del corazón era continuamente al mal. Ahora yo le pregunto a mi hermano Ramses, ¿no es eso la apariencia, lo que aparentemente está pasando hoy? Claro que sí. O sea, lo estamos viendo, se está repitiendo la historia, pero como estamos viendo en nuestros tiempos, vemos que esa maldad ha ido en aumento. Porque lo vemos, ¿cuál fue la primera iniquidad que se cometió, como lo estábamos estudiando? Que Caín mató a su hermano Abel. Esas son las consecuencias del pecado. Pero vemos en este tiempo cómo esa maldad ha ido en aumento. Si lo vemos en el contexto de lo que fue el diluvio, vemos que creció de tal manera esa iniquidad que el Señor tuvo que destruir la tierra. Sin embargo, Y dice que le dolió en su corazón. Una de las cosas que más me impacta a mí, que más veo que es fuerte, cómo Dios expresa en ese momento que se arrepintió de haber creado al hombre. Imagínense ustedes hasta dónde llegó el hombre que perdió la imagen del Creador. Ya no era la imagen de Dios que estaba en él. Era la imagen de ¿quién? Del príncipe de las tinieblas. Sí, déjeme aclarar, cuando dice aquí el término que se arrepintió, es como que le pesó en su corazón. Él veía todas esas criaturas. Él nos había creado ¿para qué? Para hacer el bien. Para que le adoremos y reflejáramos su carácter. Sí, fuésemos obedientes a Él. Y enseguida, en estos años, Él ve la maldad. En vez del carácter de Dios, se veía reflejado en la humanidad el carácter, como usted decía, de Satanás. Por eso ahora, dice Eclesiastés 8:11, y vuelvo y repito este versículo que es muy importante, y a veces la gente dice, bueno, ¿por qué hay tanta violencia? Fíjese lo que causa la ausencia de castigo por un largo periodo de tiempo, ¿no? Fíjense lo que dice aquí Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Por qué el corazón de los hijos de los hombres estaba dispuesto a hacer el mal? Porque malinterpretaron, vamos a decirlo así, la misericordia de Dios. O sea, Dios da un tiempo de misericordia, un tiempo para no castigar la tierra con sus juicios. Pero lamentablemente el hombre, en vez de arrepentirse, ¿qué es lo que ha hecho? Que su corazón ha ido de mal en peor. De mal en peor. Ahora, entonces, ya leíamos que la tierra estaba llena de violencia. Allí, los versículos que siguen, vamos a ir leyéndolo. El 7 es de Génesis 6. 7 y 8, ahora usted léalo por favor, Ramses. 7 y 8 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, otra vez, le dolía en su corazón, ok, el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ok, ¿qué cosa sucede aquí? Vemos que por un lado la tierra estaba llena de violencia, pecado, destrucción. La tierra estaba llena. Han pasado unos 2000 años. Qué interesante. Pues unos 2000 años que crea Dios la tierra al diluvio. Pasaron unos 2000 años más y vino Cristo por primera vez como niño de Belén. ¿Qué pasará ahora prontamente? Yo pregunto. Yo pregunto, hermanos. Sin tener que poner fecha, pero viendo solamente los acontecimientos y la condición social que estamos viendo. La condición social y religiosa a la vez. La condición de las Porque iglesias. hay una apatía por lo que es real, por lo que es espiritual. Y cuando entremos a analizar el término iniquidad, lo vamos a ver mejor eso, ¿eh? No sé si tendremos tiempo hoy, pero porque queremos ir dejando bien claro, no queremos
que en nosotros o en ninguno de nuestros amigos de escucha pase lo que le estaba pasando a Habacuc. Habacuc al principio no entendía el problema. Él creía que Dios se había olvidado. Él sí sabía que la condición en la cual se estaba viviendo no era favorable para el pueblo. Hoy yo escucho a un no cristiano decir, sí, la cosa está mala. En cada país que voy, la cosa está mala. Hay algo como grande que va a pasar. Ellos no se dan cuenta que lo que grande va a pasar es que sí, Dios está ahorita dando una oportunidad para que nosotros podamos venir al arrepentimiento y que podamos entrar en esa relación usando nuestro libre albedrío, como usted decía, Rody, pero que lo usemos para la obediencia a Dios. Sí. Pastor, yo quisiera hacer referencia al versículo 9. Bueno, antes de llegar al 9... Escuchamos, sí, ya se leyó el 8 se lo leyó el hermano Ramses. Escuchamos por donde quiera que es imposible ser perfecto, ser... Y cuando analizamos la característica precisamente del carácter de Noé, que fue lo que lo llevó a que se librara de esta destrucción que cogió el mundo entero, dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. O sea que Dios pide un ideal bien grande. Ahorita usted hablaba de que nos hablan que dice que usted es legalista. Sí. Bueno, no era un legalista de su tiempo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué marcó la diferencia? Que Noé tenía temor ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Y qué está relacionado el temor? Ahora que usted dice así, óigame, tenemos que llevar a nuestros amigos de escucha porque ¿qué quiere decir eso? Porque para mucha mente, muchos de nuestros amigos de escucha, el temor es como miedo. No, vamos a leerlo el término bíblico. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, que está relacionado con el temor a Dios. Y de hecho, en estos últimos días, Dios levanta un mensaje. Y el primer imperativo, el mensaje de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14 es precisamente ¿cuál? Temer a Dios. Temer a Dios. Pero no es el miedo. No, hermano, no es un Dios como se presenta ahí en muchas religiones, como que está esperando que destruirnos para meternos en un infierno para siempre. Bueno, y si tú eres muy bueno, meterte en un purgatorio por 500 años, por ahí como me enseñaban a mí en ciertos seminarios. Y entonces, vaya, no, ese no sería un Dios amante, es un monstruo, sería un monstruo. Pero mire, el temer a Dios, antes de volver allá, el capítulo 6 de Deuteronomio, vamos a ver qué está relacionado con el temer a Dios. Capítulo 6, versículo 1 y 2, para que entendamos el contexto. Léalo usted que trajo eso. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahora, noten bien el próximo versículo ahí, amigos, lo escucha. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, ¿qué? Y así podemos tomar, bueno, hemos hecho programas radiales aquí y podemos repetir en otras ocasiones. A través de la Biblia, usted va a ver ese término del temer a Dios relacionado con la obediencia a sus mandamientos. Entonces, si analizamos ahí en la promesa, porque eso es una promesa, para que tus días sean prolongados en la tierra, ¿qué le prolongó la vida a Noé? La obediencia de él. ¿Y qué le destruyó la vida a los que hablaban que decían que no era un legalista? Al 99.99999%. ¿Qué le destruyó la vida? Los que decían que no era un legalista. Pero aquí hay algo muy importante, David. Espérese. Volvamos de nuevo. El estudio nuestro hoy no va a ser del temer a Dios, pero sí lo trae eso a colación porque esto es muy importante. Aquí vemos precisamente una de las grandes falsedades que Satanás ha introducido dentro de la mayoría de las iglesias, es que la gente en el Antiguo Testamento no vivía bajo la gracia. Y que nosotros ahora, como a veces uno le causa risa, ¿no? Pero, o sea, porque ¿qué ser humano desde que entró el pecado no se salvó por gracia? No, es que ningún
ningún ser humano ha podido ser salvo sino a través de la gracia de Cristo, desde Abel hasta nuestros días, desde Adán hasta nuestros días. ¿Entiendes? O sea, aquí encontramos un caso bien claro de un personaje que primeramente usted leyó, uno de ustedes leían ahí, versículo 8, capítulo 6 de Génesis. Pero Noé halló, ¿qué cosa halló Noé? Gracia. Oh, gracia. Pero entonces, para aquellos que argumentan que la gracia no existía en el Antiguo Testamento, habrá que arrancar esta página de la Biblia. ¿Y qué fue lo que movió la gracia de Dios por Noé? Porque no era un varón justo. O sea, ¿qué fue lo que movió a salvar a Noé? La gracia de Dios. Es lo que dice Santiago. Ahora, sí. Volvemos al punto. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Si es de verdad que tú estás en la gracia, en la fe, tú vas a ser, se va a ver por tu obra, por tu obediencia. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Sí. Ahora, ¿qué vino primero? Si yo le pregunto a usted, Ramses, ¿qué llegó primero? ¿Qué debió llegar primero en la vida de Noé? La gracia, piense bien, la gracia, Dios, quizás la pregunta debe ser, ya la habíamos dicho, desde que el pecado entra aquí a la tierra, Dios hace un pacto con el ser humano. Ese pacto lo encontramos en Génesis 3:15. Vamos a leerlo, si quieren. Porque así que se debe estudiar la Biblia. La Biblia dice que debe estudiarse un poquito aquí, un poquito allá, reglón tras reglón, línea sobre línea, ¿verdad? Mandamiento tras mandamiento. En Isaías 28:13 creo que habla eso. Léalo 3:15, sí. Léalo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, Dios le dijo a la serpiente, le dijo a Satanás, ese día, que sí, que la simiente de la mujer, ¿ok?, iba a herirlo a él en la cabeza, a Satanás. ¿Se cumplió eso? Literalmente casi. Sí, se cumplió. Claro que sí, cuando Jesús cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la cabeza. Le aplastó de una vez y para siempre. Usted mencionó al principio de este programa que, y es verdad, podía haber duda todavía del amor de Dios, del carácter de Dios, aún en la 2/3 parte de los ángeles que habían quedado en el cielo. ¿Será verdad que será posible? ¿Habrá alguna posibilidad que Satanás, Lucifer, tendría razón de que las leyes de Dios eran injustas, que el gobierno es un gobierno déspota? Con la muerte, ¿esa era la acusación? Bueno, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, los ángeles del cielo terminaron con la más mínima simpatía que tenían por Lucifer en ese caso. Claro. Se terminó. ¿Por qué? Porque ellos pudieron ver que el Satanás incitó a los líderes del pueblo judío en ese tiempo, a los escribas y los fariseos, a los sacerdotes, para que crucificaran al Hijo de Dios. Así es. Ahí fue donde ellos vieron, no, definitivamente Lucifer es un asesino. Y lo malo que es el pecado, lo sucio, lo abominable que debiera ser el pecado. Noé entendió eso. Sí, Noé recibió la gracia de Dios prometida desde Génesis 3:15. Fíjese que hay algo importante, ¿no? Porque dice que Noé fue un varón como perfecto, ¿verdad? Correcto. Ahora, hay muchas personas que dicen, pero es que es imposible ser perfecto. Pero la palabra de Dios nos manda, dice Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí. Si no hubiese posibilidad de ser perfecto, Dios no hubiese mandado al hombre a que fuera perfecto. Sí. Fíjate, ese es uno de los grandes engaños. Ahora, ¿qué es lo que Satanás sigue engañando? Déjame leerle un versículo aquí nomás para aquellos, porque eso que dice mi hermano aquí es muy popular y sé que muchos de los hermanos y amigos que están escuchando este programa lo habrán escuchado. Dice aquí, fíjese bien, en 1 San Juan, en el capítulo, fíjese, el capítulo 5, dice allí, dice en la Biblia, 1 San Juan capítulo 5, versículo 3, por favor léalo. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entendamos, porque mucha gente dice que es imposible también
guardar los mandamientos de Dios. Y eso no es lo que enseña la Biblia. No. Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Óigame, ¿qué quiere decir eso, Rody? No, dice, y este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y que sus mandamientos no son gravosos. Fíjense que está en plural. ¿Cuántos de sus mandamientos no son gravosos? ¿Todos? Bueno, y dice el apóstol Pablo que la ley es santa, justa y buena. Satanás se ha ensañado, ha transmitido que mira, a una gran multitud le dice que es imposible guardar los mandamientos de Dios, porque dice que son muy gravosos. La Biblia dice que no. Dios dice no son gravosos. Satanás dice sí. A otro sector de la cristiandad le dice, es que nosotros somos humanos, no podemos llegar a ser no perfectos. Podemos. Pero usted leyó ya en 5:48 que Dios... Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted leyó en el Antiguo Testamento... Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que entender, de Noé, que era perfecto? ¿Qué cosa es la perfección que Dios exige de nosotros? Es el punto porque un ser perfecto no es llegar a ser todopoderoso. No, claro, hombre. Ahí. O sea, nosotros no somos Dios para ser perfectos. No, nosotros sí podemos llegar a ser perfectos. Lo que no vamos a poder llegar nunca a ser todopoderosos. Claro. Pero ahora, ¿qué cosa? Para obedecer los mandamientos de Dios. Esa es la perfección que Dios pide. ¿Qué cosa Dios pide? Que no robemos, que no matemos, que no mintamos. Que guardemos los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con Dios, incluyendo el día de reposo. El séptimo día. El séptimo día. Claro que o sea, parte de la ley de Dios. Ahora, que lo hagamos no para salvarnos. No, sino porque ya hemos recibido la gracia. La gracia. Porque no somos salvos por obras, ¿verdad? Sino por gracia. Sí. Esa era la pregunta que yo le tenía a Ramses hace un ratito, pero yo quise preparar un poquito. Lo que Noé recibió primero debió ser la gracia de Dios en su corazón. Su corazón se eterneció al ver un Dios tan amante que aún viendo tanta violencia, iniquidad en la tierra, todavía Dios soportaba aquella generación. Y Noé no se contaminó con aquella generación y su familia. Se mantuvo íntegro, perfecto. Dice justo. Y dice la Biblia andando en santidad. Y así nosotros hoy día podemos, por la gracia de Cristo, fíjate, es todo lo contrario a lo que Satanás enseña hoy en las iglesias populares. La iglesia popular, el enemigo la ha enseñado que porque estamos en la gracia no tenemos que guardar la ley. Y es todo lo contrario. Perdón, otro ejemplo. Porque estamos en la gracia, es que podemos guardar la ley. Otro ejemplo de alguien que fue perfecto, lo habla la Biblia en el libro de Job. ¿Quién fue Job? Un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 condiciones que lo hicieron un hombre santo. Amén. Fíjense, nosotros, los cristianos, tenemos que tomar nota de todas estas experiencias que ocurrieron en el Antiguo Testamento, porque son lecciones para nosotros, dice Pablo, 1 Corintios. De hecho, ¿acaso Cristo mismo no comparó la generación antediluviana con la generación que estaría viviendo presente antes de él venir por segunda vez? ¿Acaso no él dijo que será como los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre? Ahora, si nosotros analizamos ese pasaje bíblico, Dios va a sacar de ahí, o sea, de esta última generación, a los que sean también como quién. ¿Cómo lo es? O sea, que sean justos y perfectos para que encuentren gracia delante de quién, de Dios. Si la cristiandad hoy no se despierta, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con el mundo religioso hoy? Sí, se va lo mismo que pasó con la gente, con la generación antediluviana. Yo me sorprendo cómo el cristianismo hoy está esperando un rapto donde Dios va a sacar a la iglesia, a la supuesta iglesia de la tierra. Sí. O sea, piensan que desobediencia. En desobediencia, porque según ellos no se puede guardar la ley de Dios, según ellos no se puede ser perfecto, y a los que predican este mensaje los acusan de legalistas. Ahora, ¿podrá Dios salvar a personas en el pecado, en la desobediencia a su ley? Bueno, si él pudiera salvar a una sola persona en desobediencia abierta a su ley, tendría que traer para atrás al cielo a Lucifer, a la tercera parte, a Caín, a todos esos. No hubiera echado Dios a Eva del jardín del Edén y no hubiera formado todo esto que se ha formado en este mundo. Fíjense,
¿cuántos de los mandamientos, de acuerdo a la Biblia? Porque el problema es en el cuarto mandamiento, en aquel que dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Salmos, rapidito, antes que el tiempo se nos acabe aquí. Salmos 119, 151, por favor, léalo. Salmo 119, 151. Dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Con perdón, ¿cuántos de esos 10 mandamientos son verdad? Todos, dice aquí. Todos. ¿Y el 152? Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Óigame, ¿podrá Dios decir una cosa ayer y otra hoy? Dios y mismo, otra diferente Dios no mañana. el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y dice Santiago, vamos al Nuevo Testamento. Sí, sí. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, que si guarda toda la ley, pero ofende en un punto, te hace culpable ¿de cuánto? De todos. De todos. Pero Satanás le dice a la gente, no, eso dice la Biblia, es como lo mismo que le dijo a Eva. Dice Dios que no comamos del árbol que está en el centro. No, eso dice Dios, pero mire, el sábado no hay que... Pero ¿y quién lo quitó? ¿Cuándo Dios lo quitó? No se dan cuenta, y hay muchos que saben ya, pues lo han leído a través de la historia, que fue un cambio hecho por el papado en el 321 de la era cristiana, junto con un emperador pagano, el emperador Constantino, en el año 321. Está en la enciclopedia británica. Haga ahí, también en el internet lo pueden buscar. Está ahí. Pero usted le lee eso a ministros, a laicos, y es como que están ciegos, están borrachos. Bueno, alguien me dijo hace poco que cuando estuvo, todavía antes de entender estas verdades, que ustedes conocen, ya ha venido, por la gracia de Dios se ha bautizado, que es una sobrina de un cardenal por allá en otro país, para no darle el nombre. Ustedes la conocen, quién es. Ella me decía, pastor, el problema es cuando estamos metidos en Babilonia, no solamente estamos ciegos, pero también estamos borrachos. Y ella me decía, usted se imagina un borracho, una persona borracha y ciega en un cuarto oscuro. Y es verdad, no encuentra la salida. Pero nosotros estamos aquí, hermanos y amigos, para recordarles que Dios te ama. Sí, estamos viviendo en un tiempo en el cual, quizás como HABACUC, quizás no podamos entender del todo el por qué Dios ha guardado tanto silencio. Pero de una cosa podemos estar seguros: Dios irá tomando nota de todas estas cosas, pero también toma nota de nuestras vidas. Ojalá que nuestra decisión sea de entregarnos a Jesús y seguir su palabra aunque nos cueste la vida. Que Dios nos bendiga y prepárate para el encuentro con tu Dios. Amén. Bye. Si muy pronto vendrá, velar y orar con la vista alzada, salir y luchar con la santa espada. Hoy pues trabajar con la fe animada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas.